Señor bendiga a mis hermanos. La paz y la gracia estén con cada uno de ustedes. Estamos gozosos, hermanos, porque estamos en el día del Señor, ¿cierto? Y hasta aquí podemos decir, finales del 2024, Dios ha guiado nuestro camino. Independientemente de dificultades, felicidades, tropiezos, el Señor ha estado con cada uno de nosotros y eso no tiene ningún margen de duda en el creyente, hermanos. Ese debe ser el gozo del creyente, que Dios está con nosotros. Hermanos, antes de iniciar con nuestra escuela de hoy, por favor, acompáñenme en oración para que el Señor sea ayudándonos a entender lo que vamos a exponer. Bendito Rey y Dios soberano, tú que reinas, tú que gobiernas, tú que eres el Señor de todo lo que existe, tú que vives, Señor, eternamente y para siempre. Te damos gracias porque estamos en este lugar para ser edificados por medio de tu palabra. Y esta es nuestra primera petición. Edifícanos, Señor, como iglesia. Enséñanos, guíanos a conocerte. Que podamos ver a través de esta enseñanza tu gloria, tu majestad en nuestra vida y que podamos, Señor, tener un corazón abierto para entender tu palabra. Oh Dios, sabemos que cada cosa que ha sucedido en nuestra vida ha sido llevada por tu divina providencia. Así que esta enseñanza, Señor, ha sido guiada por tu providencia para ayudarnos a nosotros en nuestra santificación y en nuestro progreso como creyentes. Ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a vivirla y a gozarnos, Señor, en eso, en que tú guardas a tus hijos. Oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, por algunas dificultades no vamos a presentar diapositiva, tampoco estamos transmitiendo. Y aunque se va a grabar la enseñanza, los hermanos podrán verla después, que se pueda montar. Pero el Señor está en medio de todo, así que en eso nos gozamos. Bueno, estamos desarrollando el libro de John Owen, La Tentación. Hemos ya dado 3 clases, esta sería la 4ª clase. Y permítame hacer una pregunta primero que quiero que usted tenga claro hasta el día de hoy, y es, ¿qué es la tentación? Pregunto, ¿qué es la tentación? Para usted, lo que ha aprendido en estos días, ¿qué es la tentación? ¿Todavía no hemos aprendido qué es la tentación? Grave, porque van 3 enseñanzas. Y si hasta aquí no hemos sabido qué es la tentación, es difícil saber que se está entendiendo lo que se está exponiendo. Y este es un tema crucial para la iglesia, porque estamos en un tiempo difícil en que, hermanos, la tentación está invadiendo a cada creyente. Y si nosotros no estamos alerta ante qué me está llevando al pecado, entonces podemos caer en el pecado. Voy a dar un concepto simple y sencillo para que usted pueda entender qué es la tentación. Y yo espero que si está apuntando pueda apuntarlo, y si no, por favor, pueda retenerlo. La tentación es el deseo de hacer algo malo o incorrecto. Busqué la definición más sencilla para que podamos tener presente eso. ¿Qué es la tentación? Es el deseo de hacer algo malo o incorrecto. Este tema, hermanos, es para nuestra vida práctica. Esto que estamos exponiendo, nosotros acabamos de salir de una serie que se llamó La Obra de Cristo y hablamos del orden de la salvación. Eso fue algo conceptual y práctico, pero estas escuelas son más algo práctico, algo que usted como creyente debe poner en práctica todos los días, si realmente quiere vivir en santidad y apartado
del pecado. Así que, a modo de introducción, la tentación es una experiencia que todos enfrentamos en la vida, sin importar nuestra edad o nuestra posición. En muchos casos caemos en la tentación sin darnos cuenta de que es el primer paso hacia el pecado. Como lo expresan las Escrituras, toda acción pecaminosa nace de un deseo tentador que, una vez aceptado en el corazón, nos lleva a cometer errores que lamentamos más tarde. Este tema nos invita a reflexionar sobre cómo podemos reconocer las señales de la tentación antes de que nos lleven a consecuencias que nos aparten de una vida recta espiritual. Aprender a identificar la tentación es esencial para vivir una vida en obediencia a Dios, ya que como el pecado nunca ocurre sin que primero haya una tentación, debemos abordar el problema de raíz. A través de este estudio descubriremos los síntomas de la tentación y cómo evitar situaciones, relaciones o actitudes que puedan llevarnos a ceder ante ella. También veremos ejemplos bíblicos de cómo hombres y mujeres que enfrentaron tentaciones, algunos de los cuales lograron resistir mientras que otros cayeron en ella, mostrándonos tanto el peligro de ignorar los síntomas de la tentación como la importancia de una vida espiritual fuerte y vigilante. En síntesis, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza? Que podamos reconocer cuáles son los síntomas de la tentación para poder luchar contra el pecado. Así que veamos nuestro primer punto. Nuestra escuela se divide en 5 puntos. Primer punto es entrando a la tentación. Segundo punto, síntomas y factores que indican la tentación. Tercer punto, la fuerza de la tentación. Cuarto punto, tipos de tentación. Y quinto punto, estado espiritual débil, un terreno fértil para la tentación. Así que entremos a nuestro primer punto, entrando a la tentación. Quiero ilustrar un poco acerca de algo que me pasó a mí particularmente para que usted pueda entender a qué quiero enfocar este punto. En un tiempo me estaba sucediendo que yo comía y me sentía con un deseo de devolver la comida. Mi esposa me dijo, ve al médico. Fui al médico y hablé con la doctora y ella me dijo, bueno, lo que usted tiene eso es reflujo. Tómese este remedio después que usted coma. Listo. Llegué a mi casa, después que comía, me venía ese horrible y desagrado sentimiento y me tomaba remedio, se me pasaba. Un día me dije, yo voy a estar toda la vida entonces cada vez que vaya a comer en este punto tenerme que tomar este remedio. Y pensé, si la doctora hubiera atacado el problema de raíz, fácilmente pudiera vencer ahora yo esta sensación. Y no que simplemente aplacar cuando ya el problema está. Y ese es el punto a que los quiero llevar. Porque nadie cae en pecado sin antes haber sido tentado. Entonces el problema de muchos creyentes es que están queriendo atacar el pecado, pero no están atacando el problema de raíz, que es la tentación. Ese es el problema de nosotros. Quiero vencer la pornografía, pero busco vencer la pornografía de una manera que en el momento cuando el pecado ya está, pero si ya entraste por la tentación es muy difícil que puedas vencer ese pecado. Entonces, cuando nosotros vemos en el libro de Santiago, que lo hemos usado muchas veces y es el vivo ejemplo de qué es la tentación y cómo caemos en pecado, por favor acompáñeme a Santiago. Espero que también lo subraye y que lo tenga en cuenta. Santiago 1, versículo 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces
La concupiscencia después ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este es el punto. Ustedes han visto la película de Blancanieves. En la película de Blancanieves encontramos una mujer que le tenía envidia a Blancanieves. ¿Y cómo era la forma de ella vencer a Blancanieves? De envenenarla. Encontrar algo que a Blancanieves le gustaba. ¿Y qué es lo que nos dice al principio de la película? Que a Blancanieves le encantaban las manzanas. ¿Cierto? Si la bruja va y a Blancanieves no le gustan las manzanas, ¿ella hubiera cogido la manzana? Lógicamente que no. Entonces, lo que dice el texto que acabamos de leer es que nosotros somos tentados por lo que nos gusta. Nuestra propia concupiscencia despierta en nosotros ese deseo de ese pecado. En el mundo están todos los pecados. Y Satanás todos los días muestra a nosotros pecados. Pecados de mentira están latentes. Pecado de envidia está latente. Pecado de laxivia está muy latente. Y lo que vende hoy las redes sociales y todo son los pecados. Muestran, miren. Mentir no es tan malo, las mentiras piadosas existen. El chisme al final no es tan malo, porque si tú te juntas con tu esposo y echas chisme, eso no es problema. Eso es lo que venden las redes sociales. ¿Ok? Entonces, nosotros como cristianos, no es que exactamente nos pongan ese pecado en la mesa, sino que como todos los pecados están, nuestra concupiscencia nos lleva al pecado que nos gusta. Somos seducidos por nuestra propia concupiscencia. Pero el punto de esta enseñanza es tratar de luchar, que nos enfoquemos en la raíz, y la raíz es esa concupiscencia. Hermanos, nadie puede caer en pecado. Primero, no gusta ese término caer, porque no es como si tú ibas caminando y te tropezaste y caíste en el pecado. No, más bien se entra al pecado porque pasaste la puerta de la tentación. Nunca pudiste haber caído en pecado si no pasaste la puerta de la tentación. Así que quiero que veamos cuáles son los síntomas que nos atacan antes de entrar al pecado. Y ese es nuestro segundo punto. Síntomas y factores que indican tentación. Hay un sinfín, hermanos, de formas en las que somos tentados. Y lógicamente no puedo tomarlas todas, pero voy a tomar 3 que son como las más comunes y quiero que las tenga en cuenta y por favor me preste atención. Esta vamos a dividirla en 3 puntos. Primer punto, las compañías y las influencias. El libro de 1 Corintios 15:33 dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La tentación, hermanos, puede surgir con situaciones cotidianas. Un hermano que tenga la lucha, y que la mayoría de los hombres tenemos esa lucha contra el pecado de la lujuria, la concupiscencia. ¿Qué hace un hermano sentado con amigos que no son creyentes, que comienzan a hablar la pornografía? Oye, mira, esta tal mujer que se llama tal, es una actriz pornográfica, eso ataca tu mente y ataca tu mente, y tú vas a tu casa y te quedas en tu casa, y ¿quién será ella? Y comienzas a buscar y ya fuiste tentado. ¿Por qué? Porque te sentaste con influencias que no te tenías que sentar. La persona que sale de una vida de fiestas, de muchas cosas, ¿qué pasa? El amigo le escribe: oye, tenemos rato que no hablamos contigo, ¿por qué no llegas por acá un ratico? Y el hermano cede y se sienta con las compañías antiguas que comienzan a recordarle aquel mundo con el que él había, la sabrosura de las fiestas y todas estas cosas. El hermano mismo entró a la tentación. ¿Ven? Es algo cotidiano. Bueno, vamos a ponerlo uno más fácil.
La hermana, que le gusta hablar con las vecinas, simplemente iba pasando, encontró a la vecina, se sentó en la casa de la vecina y comenzó a chismosear de todo el barrio. La hermana creyente chismoseando con una señora que no es cristiana acerca de todo el barrio. Pero ¿dónde fue tentado? ¿Cuándo entró? Allí. Hermanos, nosotros no somos ignorantes. Nosotros sabemos qué nos tienta, dónde está nuestro corazón. Y el problema es que nos engañamos a nosotros mismos diciéndonos, pero que este es mi amigo y ¿qué voy a decirle que no? Imagínate, si este ha sido conmigo en la buena, en la mala, ha estado ahí, ¿cómo voy a decirle que no me voy a sentar con él aquí? Que tome cerveza, que yo tomo Gatorade. Mentira. Mentira. Ahora, supongamos que en ese momento puede pasar esa tentación. En ese día. Pero hermanos, esa tentación va a ser todos los días en la mente. Si yo hubiera tomado una cerveza siquiera. Si la Biblia dice que no es pecado. Una sola cerveza no es pecado. Y todos los días, y todos los días. ¿Cómo pudiste evitarla? Cortando de raíz la tentación. Las compañías que influyen. Otro punto sería las metas y ambiciones. Algo que aparentemente no es malo. Todos tenemos metas. Sí, es cierto. Todos queremos cosas. Es cierto. Quisieras comprarle una casa a tu mamá, quisieras darle a tu esposa esto, quisieras muchísimas cosas. Todos queremos. Son metas que trazamos y queremos hacer. Pero hay un problema. Y es que cuando esas metas no están acordes a la voluntad de Dios, comienzan a desviar nuestro camino. Primera de Timoteo 6:9 dice, porque los que piensan enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cuál es el punto aquí? Primero, revisar nuestras ambiciones y deseos para ver si están alineados a la voluntad de Dios o nos están acercando al pecado. Porque una persona con el corazón codicioso comienza a flaquear en su vida espiritual. Ya no viene los domingos porque tiene que trabajar, porque tiene que ganar dinero, porque necesita dinero, porque esto, por aquello. Ojo, no estoy hablando de una cuestión de necesidad. Estoy hablando de una cuestión que va más allá de la necesidad. Y el hermano ya no viene los domingos porque necesita y porque esto y por aquello y comienza a tener esa debilidad en su corazón porque ha estado lejos del Señor. Y comienza a caer en la tentación. Entre más estemos lejos de Dios, más cerca estaremos de la tentación. Punto C, tercer punto, cambios graduales de actitud. Hay hermanos que a menudo la tentación comienza como algo sutil en su vida. Y el hermano no se va dando cuenta que las dudas comienzan a ganar ventaja. La duda de, oye, ¿será que si yo muero voy a ir al cielo? ¿Será que Dios sí es real? ¿Será que yo sí estoy en la verdad? ¿Será que este sí es el evangelio correcto? Tantas iglesias que hay. Pero el hermano no busca la iglesia. El hermano no busca su vida de santificación, la escritura, buscar en Dios, hablar con un pastor o con un hermano que sepa que lo puede guiar, sino que solamente deja que la mente huele y que todas sus tentaciones tomen ventaja. Como dijo Martín Lutero, no somos culpables que los pájaros vuelen por nuestra cabeza, pero sí somos culpables que hagan nidos en nuestra cabeza. Entonces el hermano comienza a cambios. Voy un domingo sí, un domingo no a la iglesia. No, ya no voy 2 domingos no y uno sí. Ya voy una sola vez al mes. Al final dice, no hombre, yo creo que la iglesia esa no tiene la verdad. A mí me parece que la iglesia no me entiende, no entiende mi debilidad, no entiende por lo que yo estoy pasando y yo mejor no voy más a la iglesia. Pero la tentación empezó con un pensamiento, con una duda. Hermanos,
La guerra espiritual no es pararme yo aquí, reprender al diablo y decir, fuera y esto y aquello y ponerle la mano a usted en la cabeza. Eso no es la guerra espiritual. La guerra espiritual está aquí en nuestra mente. Y Satanás sabe dónde puede ganar ventaja sobre nosotros. Y la primera forma en que nosotros podemos ser tentados es por nuestra mente. Por nuestra mente. Así que estas son las señales que yo estoy trayendo. Acuérdense que son los síntomas de la tentación. ¿Qué te está llevando a la tentación que va a dar luz muy pronto si no paras el pecado? Ahora pasemos a nuestro siguiente punto. Tercer punto, la fuerza de la tentación. La tentación no solo existe como un simple impulso hacia el pecado, sino que a menudo actúa con una fuerza intensa y persistente. Puede tener distintos grados de poder que van desde sugerencias sutiles hasta asaltos intensos que luchan por controlar la mente y el corazón de una persona. Un ejemplo que John Owen utiliza en el libro es un pequeño barco en un arroyo solo, sin necesidad de ponerle velas ni nada, él solo, porque la corriente del arroyo va hacia el mar, él solo va hacia el mar. Entonces, ese arroyo él lo coloca como ese flujo que lleva al hombre hacia el pecado, y ese barco somos nosotros. Solos podemos ir hacia el pecado, porque el arroyo solo lleva al mar. Así que solo podemos ir hacia el pecado. Pero cuando hay vientos fuertes, lógicamente más rápido ese barco va a ir hacia el mar. Es decir, más rápido nosotros caeremos en el pecado. Entonces, primero, allí vemos la naturalidad de nuestros deseos pecaminosos. Esto es importante en los síntomas de la tentación. ¿Por qué? Porque si usted entiende, no quiero que tengan ese cliché, porque no se toma como cliché estas palabras que dicen, oye, yo soy pecador. Oye, cuando dos pecadores dicen sí acepto, y estamos tomando esas palabras como tape, como excusas, cuidado, porque lo que puedes estar haciendo es tomar la gracia como libertinaje para pecar, como dice Judas. Entonces, debes entender que si tú fácilmente, por el remanente de pecado, eso es cierto, vas hacia ese pecado, vas hacia el mar que es esa concupiscencia o eso con que luchas, debes remar. Debes remar. ¿Y cómo podemos entonces nosotros ganarle a eso? Por medio de la santificación, la Escritura, lo que ya hemos escuchado, que es la santificación y todo lo que nosotros hacemos para cuidarnos. Pero también está en esa ilustración el poder acelerador de la tentación, y es cuando los vientos son fuertes. Como es algo práctico, también quiero llevarlos a algo práctico. Miren, cuando una persona tiene una lucha y fácilmente puede escuchar algo, puede escuchar a alguien, puede ver algo, esa tentación se vuelve un viento imparable que fácilmente va a llegar al arroyo de sus pecados, al mar de sus pecados. Si una persona, hermanos, y perdonen que siempre tome este ejemplo, pero es un ejemplo que hoy en día está muy latente, y es la lucha contra la lujuria y la pornografía. Una persona, para llegar a ese punto de poder caer en el pecado de la tentación sexual, comienza a ver cosas indebidas. Y no estoy diciendo pornografía, puede ver un video musical mundano, pero comienzan las imágenes a salir de mujeres semidesnudas. Eso es un viento fácil para que tú vayas directo y de inmediato al pecado. Ya, esos son los vientos fuertes.
Y entonces cuando eso entra a tu mente, ataca y golpea todos los días, ataca y golpea. Y esa imagen no sale de nuestra mente fácil. No sale de nuestra mente fácil. Todos los días ese pensamiento de la persona que viste, de la muchacha. Eso es que caíste en tentación. Un ejemplo acerca de esto en las Escrituras. ¿Recuerdan al rey Ezequías? Cuando el viento es sutil, que tú no te das cuenta, puede pasar como el rey Ezequías. El rey Ezequías era un rey que la Biblia, usted cuando lee los reyes encuentra que los reyes hacían cosas malas, y cuando llegan de rey Ezequías dice la Biblia, y hizo lo recto delante del Señor. Y ese rey Ezequías fue aquel que, no sé si usted recuerda, que iba a morir, y él oró y lloró y le dijo, Señor, acuérdate. Y vino el profeta Isaías y se devolvió y le dijo, no morirás, sino que vivirás 15 años más, porque el Señor, ¿cierto? ¿En qué pecó él? Resulta que el rey Ezequías tenía muchos tesoros, muchos bienes, y Dios venía dándole la victoria al pueblo de Israel, victoria tras victoria, victoria tras victoria. ¿Y qué hizo? Le abrió la puerta a unos reyes de Babilonia, y él les mostró sus tesoros. Miren, estos son los tesoros que hemos ganado, que hemos traído de otras tierras. Hermano, pero ¿cuál es el pecado? Fíjense lo que dice la Biblia en 2 Corintios 32-31. Dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Sabe que por eso que hizo Ezequías, Dios lo juzgó? Y fue por eso que vino la calamidad después a los hijos de Ezequías. ¿Por qué? Porque en su corazón lo que había era un orgullo cuando pudo mostrarle a los reyes de Babilonia todo lo que tenía. Y no se regocijó en el Señor que Dios le había dado esas victorias, sino que Dios lo dejó para probar su corazón, y lo que sacó de él fue el orgullo. Mira, esto es lo que yo tengo. Y dijo Dios, y le mandó al profeta Isaías también, y le dijo, tus hijos van a sufrir la consecuencia del pecado. ¿Sabe? También otro ejemplo en la Escritura, David y el censo que le hizo a Israel. ¿Sabe que David al principio quiso censar al pueblo, pero se retrajo y dijo, no, el Señor está en control de todo, y se quedó quieto? Pero luego del tiempo, uno de sus valientes le dijo, oye David, ¿sabes qué? Lo que tú tienes que hacer mejor aquí es censa al pueblo. Tú tienes que saber cuánta gente tiene. Y dice la Biblia que Satanás entró en el corazón de David, y David fue y censó al pueblo. Cosa que Dios le había dicho que no hiciera. ¿Cómo fue la tentación? Sutil, pero cayó David en el pecado. Así la Biblia nos muestra muchos ejemplos. Y estos ejemplos demuestran que la tentación no solo nos seduce, sino que amplifica y fortalece nuestros deseos, llevándonos a decisiones que pueden tener consecuencias graves. Cuarto punto, y va acorde con lo que venía hablando, la tentación sutil y la tentación fuerte. Hermanos, ¿cuándo una tentación es sutil? Una persona puede estar en tentación sin ser consciente de que un deseo pecaminoso se ha despertado en él. Una persona cree que no lucha contra el orgullo. No, eso no es lucha para mí. Yo soy bien con todo, abierto con todo el mundo. Yo saludo a todo el mundo. Yo soy... Pero comienzan cositas, pequeñas cosas. Cositas pequeñas. Los que estamos predicando, los que predicamos, somos muy propensos a eso. Que el hermano viene y te dice, mi hermano, bien, usted, qué bendición, hermano, usted, gloria a Dios por usted. Al hermano sutil,
No, yo sigo saludando a todo el mundo. Pero comienza el orgullo a crecer en el corazón, poco a poco. ¿Sabe qué pasó? Que él nunca creyó que eso era un pecado de él. Él nunca creyó que eso era con él. Él siempre creyó que él estaba bien. Y por eso no se dio cuenta de que lo que realmente estaba pasando era tentación tras tentación en su corazón, y eso fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Y el hermano cayó en el pecado del orgullo. Ya ahora se le dice padre, ya se le dice apóstol, ya abrió una iglesia por allá, grandísima. El hermano no quiere ni bajar de las escaleras, ya no quiere que lo salude, ya puso guardaespaldas por todos lados. Pero fue sutil. Nada más que venían los hermanos y le decían, hermano, bien, gloria a Dios por tu vida. Yo, tremendo, mi hermano. Poco a poco, poco a poco. Esa fue sutil. Pero también hay tentaciones fuertes o tentaciones abiertas. Un ejemplo claro de esto es Judas Iscariote. Judas Iscariote es que se le dio la tesorería y usted no cree que Jesús no sabía con quién estaba tratando. Cuidado con los hermanos tesoreros de la iglesia. Dios le dio la tesorería y en un principio no se mostró, pero lo que él necesitaba era un viento fuerte para que cayera facilito en su pecado. ¿Y qué pasó? Le dijeron, te damos 30 monedas para que nos deje a tu Señor. Era un pecado facilito para él. Esas son cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Y quiero que mire esto, lo que dice John Owen. El material inflamable debería ser guardado lejos del fuego. ¿O usted tiene un tarro de gasolina abierto en su casa ahí expuesto? No, nunca. Y si tiene hijos pequeños, menos. Los materiales inflamables lejos del fuego. Lo que quiere decir aquí es que, hermano, si tú sabes cuál es tu lucha, ¿por qué das cabida al pecado? ¿Qué hace un joven que es novio de una joven solos en cuartos? ¿Qué hacen dos novios solos en un lugar? Si eres propenso a esa tentación, ¿qué haces jugando con el pecado? ¿Qué haces juntándote con personas que sabes que no edifican en nada tu vida? ¿Qué esperas de allí? ¿Bendición? ¿Ser edificado? No. Propenso al pecado, fácil, vas de cabeza al pecado. Pero como nosotros estamos en la reforma, ¿cierto? La reforma, ¿no? Que aquí no sé qué idea tienes de la reforma, pero me parece que la que tienes está totalmente equivocada. Porque nosotros aquí, si seguimos luchando con el pecado día a día, huimos de las compañías que no nos edifican, nos cuidamos totalmente nuestra mente para no caer en pecado. Pero yo no sé cuál es el pensamiento que se tiene. Bueno, es que yo estoy en la reforma. Cuidado de tomar la gracia como libertinaje. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. Voy al quinto punto y último. Porque muchas de las tentaciones y de las caídas en pecado es el quinto punto, y es el estado espiritual débil, un terreno fértil para la tentación. El estado espiritual de una persona juega un papel fundamental en su capacidad para resistir la tentación. Un alma espiritualmente débil es más propensa a sucumbir ante las oportunidades de pecar porque carece de la fortaleza necesaria para enfrentar las pruebas. Cuando una persona recurrentemente coge todos los virus que salen, lo que se le dice es, oye, tú tienes las defensas bajas. Procura, mi hermano, que se crezcan las defensas porque tú tienes las defensas bajas. Ese es el modelo que quiera que veas en la vida espiritual. Si tú no tienes
o si nosotros no tenemos una vida espiritual fuerte, la tentación es fácil, nos lleva fácil. Pero si nosotros, hermanos, cerca del Señor, guardándonos para el Señor, con debilidades y cosas, cierto, pero nuestra mente enfocada en el Señor, podemos huir como José. Les pregunto, si a David se le hubiera presentado esa oportunidad cuando cayó en pecado, ¿hubiera huido como José? No. Fácilmente David cayó y ni siquiera tuvo que ella buscarla, sino él la buscó. Pero vemos a un José que corrió. Y para la persona débil que está leyendo la escritura puede decir, caramba, fácilmente me hubiera quedado con la esposa de Potifar ahí. Pero cuando una persona tiene en su corazón, ¿qué dijo José? Señor me ha dado todo y jamás iré yo en contra de aquel que me ha dado todo. Hablando de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros comenzamos esa frialdad en nuestra vida, ¿qué pasa? Ya no cantamos los himnos como antes. Ya oramos es porque nos toca, y si oramos como aquí en la Reforma no se ora tanto, oramos 5 minutos, 7 minutos, lo que pueda. Señor, gracias por mi mamá, mi papá, mis hermanos, el trabajo. Checklist, ya hice el devocional, listo. No, hermanos, eso no es la vida espiritual de un creyente. Y yo sé que nosotros no siempre vamos a estar fervientemente en la oración, fervientemente. Pero esos son los momentos de debilidad que leemos en Salmos. Y cuando leemos el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama, no está diciendo que tiene una necesidad grande del Señor. Lo que está diciendo es, Señor, tengo una sequedad bien grave. Te necesito. Pero nosotros no podemos llegar ante Dios y tapar nuestras cosas como si Dios no supiera con qué luchamos, qué está pasando por nuestra mente, qué sucede con nuestro celular. No. Nosotros llegamos ante Dios en medio de esa frialdad, que nuestro corazón está lejos del Señor, que ya no cantamos los himnos como antes, ya no está ese fervor por venir el domingo, ya no está ese deseo por glorificar al Señor. Tenemos que llegar ante Dios en oración y decirle, Señor, estoy frío, me siento mal y tú lo sabes. Señor, no sé qué me pasa, ya no quiero ni orar, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero estar cerca, ya no quiero ni siquiera ir a la iglesia. Señor, necesito que me ayudes. Dame la fuerza porque fácilmente viene la tentación y caigo. Y el Señor por su Espíritu Santo nos ayuda y nos levanta. Pero no podemos tener una vida fría, espiritualmente débil, alejada de Dios totalmente y seguir viviendo como si nada pasara. No salimos edificados de los cultos porque ya no dormimos todo el tiempo, porque ya no importa tanto, porque ya yo sé mucho y el hermano que está predicando no sabe más que yo sé más que él. Y el domingo me voy a la iglesia, hermanos, y se lo pongo como ejemplo en mi vida yo mismo. Si tengo un problema con el sueño, difícil, mis noches son difíciles, muchas veces me despierto. ¿Y qué pasaba? Eso lo estaba tomando como excusa y me quedaba dormido. Pero un domingo, una semana, llegué a la casa y yo dije, yo perdí mi tiempo en ir a la iglesia. Yo no estoy edificado, no sé cómo voy a vivir la semana. Pareciera que la doxología fuera nada más un tema más, pero lo que el hermano expone en su doxología es lo que habló y lo que él dice, hermano, que esta semana puedan vivir cerca del Señor sin frialdad en su corazón. Eso es importante también. Pero yo nada, dormido allá, me iba y no era edificado. Mi corazón lógicamente cada día era más frío y más frío y más frío. Es un problema que hay que atacar. Pero no podemos seguir nuestra vida espiritual así.
Como dice la Escritura, regresa al primer amor. Y eso habla de que vuelva tu pasión por el Señor. La pasión fervorosa por buscar al Señor todos los días. Aunque sin ganas, acércate al Señor y dile: Señor, no tengo ganas de orar hoy, pero ayúdame porque no puedo vivir así como creyente. Así que, hermanos, para concluir, la tentación es un proceso que precede al pecado y reconocer sus síntomas es crucial para evitar caer en ella. La raíz de todo pecado está en la tentación, que actúa sobre los deseos pecaminosos inherentes al corazón humano. Estos deseos, si no se controlan y son alimentados por oportunidades externas o un pecado espiritual débil, conduce inevitablemente a la caída. La clave para vencer la tentación radica en una vida espiritual sólida y vigilante. Esto incluye identificar las situaciones, relaciones y motivaciones que nos conducen a ella. Ejemplos bíblicos como Ezequías, David y Judas muestran cómo incluso los más fuertes pueden sucumbir si son descuidados. Por otro lado, la gracia de Dios es suficiente para prevenir nuestra caída si nos mantenemos cerca de Él. Evitar entrar en tentación implica no solo huir de las oportunidades de pecado, sino también mantener una relación sincera y ferviente con Dios. Un corazón frío, indiferente o negligente en su vida espiritual se vuelve vulnerable, pero un corazón alimentado por la adoración genuina y la dependencia de Dios puede resistir incluso las tentaciones más fuertes. La vigilancia, la oración y un autoexamen constante son esenciales para triunfar sobre la tentación y vivir una vida que honre a Dios. Con esto, hermanos, he terminado la escuela. Vamos a orar y luego entramos al tiempo de preguntas y aportes. Padre Dios soberano, eterno y bendito, te damos gracias, Señor, porque sabemos que necesitábamos esta enseñanza. Dios, porque nos escudamos, somos propensos, nuestro pie resbala y dejamos que resbale. Nuestras manos se van a tocar lo indebido y dejamos que toque. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque la raíz es la tentación. Y si entramos en esa puerta, Dios, lo más probable es que el pecado nos esté esperando. Señor, danos la fuerza. Despierta, Señor, nuestra vida espiritual. Nuestro corazón anhelante de ti, oh Señor, como antes. Ese deseo, oh Dios, Señor, que nuestra mente no solamente se torne en querer conocer cosas nuevas, porque cuando nos hablan de lo viejo parece que ya no nos interesa porque creemos que lo conocemos, cuando realmente lo que necesitamos todos los días, Señor, es el Evangelio en nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no caer en la tentación. Ayuda a no dejar que nuestros deseos, nuestros pensamientos nos ganen, sino que pueda ganar tu palabra. Que podamos decir, Señor, como dice tu Escritura, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oh Dios, que nuestras fortalezas venga del cielo y que nosotros podamos vencer porque estamos cerca de lo celestial y no de lo terrenal. Señor, perdónanos por nuestra frialdad, por un corazón frío que sucumbe ante la tentación. Que nuestro pensamiento, Señor, solamente son cosas impuras y no son cosas que te agraden a ti. Y no estamos haciendo nada para guardar nuestro pensamiento, sino que dejamos que sucumbe, Dios, y que disfrute el pecado. Oh Dios, ayúdanos, danos la fuerza, ayúdanos a ser creyentes, creyentes que te amen, que se apasionen por tu obra, que te deseen a ti y que amen el cielo. Señor, acuérdate que esta es tu iglesia, que somos polvo, que somos débiles. Señor, guíanos por tu Espíritu Santo y que tu obra perfecta se siga haciendo en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, si alguien tiene aporte o pregunta.
Este es el tiempo. Hermana Irina. Buen día, mis hermanos, bendiciones. Bueno, como todas las escuelas dominicales, damos gracias al Señor por la instrucción impartida y quiero de pronto, hermanitos, traer a colación algo que nosotros hacíamos y que nosotros pues muchas veces vamos de un extremo a otro. En tiempos pasados, cuando no conocíamos acerca de las doctrinas de la gracia, se nos enseñaba que nosotros teníamos que reprender todo espíritu de chisme, espíritu de fornicación, de lujuria, adulterio. Entonces, nuestro ataque estaba siendo directamente contra demonios o contra Satanás, pero ignorábamos lo que la Escritura dice, que estos son los malos deseos que habitan en nuestra alma. Entonces, ellos batallan como un ejército contra nuestros miembros y nosotros sucumbimos muchas veces porque estamos haciendo mal la tarea. Entonces, conociendo ya lo que la Escritura nos enseña y lo que los hermanos cada domingo nos vienen trayendo, nosotros tenemos ahora una percepción más clara de lo que es el pecado remanente y cómo debemos combatirlo. Entonces ya no es luchando contra Satanás, que sí es nuestro enemigo, pero que él no ataca directamente, sino a través de nuestra concupiscencia, que son nuestros malos deseos. Entonces, damos gracias al Señor porque ya teniendo claro todo esto, ya nosotros debemos es morir a nuestro hombre interior y que cada vez que el pecado empieza a seducirnos desde nuestro corazón, nosotros ya podamos en el Señor fortalecernos y refrenar todo esto. Entonces, mi hermano, no para adular ni para que crezca el ego, muchas gracias por la enseñanza. No, hermana, muchas gracias por el aporte, realmente muy oportuno. Y es cierto, muchas veces cuando se reprenden esas cosas son más la lucha que tiene la persona que lo que puede ayudar al pueblo. Y no es así, es atacar lo que realmente... Y cuando sabemos cuál es nuestro enemigo, es más fácil vencer el pecado. Buenas, quisiera que nos dieras unas palabras a la iglesia en cuanto a la relación que tiene la soberanía del Señor con la tentación, porque sabemos que estás explicando los síntomas, pero también para que haya un equilibrio, porque tú sabes que de todas maneras hay personas que se lo van a llevar solamente, vamos a huir de todo, vamos a mirar, pero tú sabes que podemos irnos hasta un lado muy aislado y está nuestra carne, como explicó la hermana Irina. Entonces nos dieras unas palabras realmente para tener un equilibrio con la soberanía de Dios en cuanto a la tentación. Gracias, mi hermana. Bueno, la tentación, hermanos, nos sirve para saber contra qué estamos luchando. Dios le dejó el ejemplo que di de Ezequías. Dios lo dejó y él fácilmente abrió sus puertas para que los reyes de Babilonia vieran, ¿cierto? Entonces, lo que apuntamos aquí no es que nunca vamos a ser tentados, sino, hermanos, ¿cómo puedes vencer esa tentación? Eso lo van a ver en una escuela, pero perdónenme que más, un poquitico nada más. ¿Cómo podemos vencer la tentación, hermanos? Acuérdense que una vida débil espiritualmente sucumbe fácilmente ante la tentación. Entonces, en medio de esa debilidad, en medio de esa tentación, lo que mejor puedes hacer es: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, dame las fuerzas, porque sé que la soberanía de Dios no se quita cuando empieza la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios siempre está. Entonces, Dios permite esas cosas para que nos acerquemos a Él, para que podamos agarrarnos de su gracia. Y porque muchas veces nosotros, hermanos, estamos espiritualmente dormidos. Y como tal vez no caemos en pecado y no seguimos así dormidos. Y Dios permite tentaciones en nosotros. Dios permite cosas en nosotros para que nosotros despertemos y nos demos cuenta
de qué está pasando en nosotros, qué nos está pasando. Y eso nos alerta y nos dice, oye, estás dormido, estás ido. ¿Ya? Entonces, a Dios gracias que permite esas cosas. Porque si Dios no permitiera la tentación, ninguno de nosotros nos esforzaríamos por llegarnos al Señor, por leer las Escrituras, por venir a los domingos a la iglesia. Porque si viviéramos toda una vida santa en la casa, allá estuviéramos. Pero como sabemos, y todos los que estamos aquí, la tentación, la lucha, todos los días, incesante, nos dice, acércate al Señor, busca la Escritura, busca del Señor. ¿Ya? Eso es importante entenderlo. ¿Está bien, Blas? ¿Alguien más? El hermano Jorge. Bien, hermano Michael, al inicio, en la introducción dijiste que a todas las personas sin excepción, sin importar la edad, el sexo, todos son tentados. Entonces podemos afirmar que todo el mundo, todas las personas del mundo son tentados, sin excepción. ¿Ok? Entonces también sabemos que solo el creyente es quien puede luchar contra la tentación. Solo los creyentes, solo los que están unidos a Cristo pueden luchar contra la tentación. Ahora, la pregunta va dirigida a aquellos que no son creyentes, que sí o sí son tentados, a esos que no son creyentes, que nos acompañan, que nos ven, que escuchan. Tu consejo para ellos sería ¿cuál? Tómate 2-3 segundos. ¿Y cuál sería el consejo, tu palabra para ellos? Porque todos somos tentados. Pero ahora, los que no son creyentes, que también son tentados, ¿qué le dirías tú teniendo en cuenta las consecuencias de eso? Eres esclavo del pecado. Y por cuanto eres esclavo del pecado, vas siempre a correr hacia el pecado. Lo que necesitas siempre será clamar a Dios y pedirle a Dios que te salve. Y Él tenga misericordia de ti, te rescate y entonces Él pueda darte la victoria sobre el pecado. Mientras tanto, siempre serás esclavo del pecado y siempre caerás en el pecado. Ese sería mi caso. Allá está Oscar y Jonathan. Bueno, buenos días. Mi pregunta, bueno, en una parte dijiste que la gente piensa que porque estamos en la reforma hacemos cosas que son, entre comillas, pueden ser aceptables. ¿Podrías dar un poco más de claridad acerca de lo que dices cuando la gente piensa que estamos en la reforma? O sea, ¿a qué te refieres con eso cuando dices, porque estoy en la reforma, puedo hacer esto o aquello? O sea, ¿puedes dar un poco más de claridad y especificar más a qué te refieres con eso? Claro. Cuando apunto a que muchas veces cuando estamos en la reforma es porque pareciera que cuando estamos en la reforma le abrimos más la puerta al pecado. No luchamos contra el pecado como antes lo hacíamos, sí, tal vez por un lado legalista porque creíamos que teníamos la salvación, pero cuando llegamos a la reforma y sabemos que la salvación no se pierde y que somos salvos por gracia, entonces abrimos la puerta al pecado. No está esa lucha contra la tentación. No está esa lucha en no voy a ver videos no acordes a mi evangelio. Voy a guardar mi oído de no escuchar música que no me edifica. Voy a tener el margen contra el pecado, sino que somos más abiertos al pecado. Ya, bueno, aquí se puede escuchar música secular. Yo puedo ver un video impropio que salen mujeres inadecuadas. Ya no está ese margen de línea, de límite, en no rayar contra el pecado, sino en dejar muchas cosas, dejar pasar muchas cosas. Y eso hoy en día ataca mucho en nuestra iglesia. Uno de los propósitos de este tema y de los que han venido ha sido esto, que estamos siendo atacados y estamos dando pie. Y no quiero, porque somos salvos por gracia o porque la salvación no se pierde. ¿Ya? Ese es mi punto. No podemos dejar
de luchar contra el pecado porque ya somos salvos, siempre salvos, ni porque somos salvos por gracia. Porque si eso está pasando, entonces se está tomando la gracia como libertinaje. Y es lo que hemos visto en la Escritura cuando Pablo y Judas le escriben a la iglesia, que están tomando una gracia y lo que la están tomando es para abrir puertas para pecar. Y eso muchas veces sucede aquí dentro de la iglesia reformada, que ya somos salvos por gracia y ya somos siempre salvos, entonces podemos pecar. Y ahí hay un problema. No es correcto. Otra cosa también en ese punto es como ya somos, estamos en la gracia y conocemos muchas cosas, dejamos de escuchar hermanos que nos hablen el evangelio, dejamos de leer la escritura porque ya sabemos, ya ni la Biblia traemos a la iglesia porque ya sabemos muchas cosas. ¿Y por qué pasa eso? Porque ya estás en la reforma, porque ya tú conoces, porque ya sabes. Y ese es un problema que está pasando y eso debe ser más bien una alerta para nuestra vida espiritual porque algo está pasando en nosotros. Y es que la tentación nos está llevando fácilmente hacia el pecado. Porque ya no hay esa lucha incesante contra el pecado. Y esa lucha, estando en una iglesia donde esté, siempre tiene que estar. En la reforma aquí luchamos todos los días contra el pecado. Todos los días. Hay que hacer sus devocionales. Ore todos los días. Vigile. Acérquese a Dios. Eso no porque estás en la reforma ya eso no se hace. Claro que sí se hace. Claro que luchamos contra el pecado. Claro que oramos. Claro que vigilamos. Claro que ayunamos. Claro que buscamos al Señor todo el tiempo. ¿Ya? A eso me refiero. Oscar. Mi hermano Michael, la pregunta va enlazada con la que hizo nuestra hermana Blanca con la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Nosotros aquí tenemos claro de que la tentación y las pruebas son diferentes, cada una tiene un fin diferente. La primera pues buscaba la muerte de la persona y la otra vida. Hablando de las pruebas que el Señor pone, ¿listo? Entonces, cuando un creyente está siendo tentado en medio de la soberanía de Dios o Dios en su soberanía lo permite para que al final esta no se convierta en una tentación sino como en una especie de prueba. No sé si me hice entender. Repíteme, por favor. Tú sabes que la tentación es diferente a una prueba. La tentación tiene un fin que es la muerte del alma. Y las pruebas pues tienen un propósito de mostrar lo que hay en el corazón de un creyente para que éste se alinee a la voluntad del Señor para edificarlo, construirlo, etcétera. Ajá. ¿Listo? Okay. Pero en medio de la tentación, en medio de la soberanía de Dios, esa tentación que Dios permite con el creyente puede convertirse en una prueba. En medio de esas luchas, Dios la permite para que se convierta en una prueba. Bueno, ahí tienes que tener un margen de no caer en decir que Dios tienta. Porque recuerda que Dios no tienta, sino que somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Que Dios permite sucesos en nuestra vida es diferente, ¿ya? Dios puede ponerte el ejemplo que puse ahorita. Decirte que amigos te llamen. Oscar, Dios lo permite, como una prueba. Oscar, vente por acá, vente mi hermano, que quiero que estés en mi cumpleaños, porque... Pero si tú sabes que tú tienes una lucha cuando estás con esos hermanos, allí es donde tú decís, no, yo voy ahí porque ese es mi hermano del alma que yo conozco de hace rato. Dios te puso esa prueba y tú sucumbiste y fuiste. Y allá pasó lo que no tenía que pasar. Satanás vio cómo tú diste espía a la tentación, entraste a la tentación y terminaste cayendo en el pecado. Dios sí obró en que eso te pasara para ver cuál era tu actitud como creyente. Pero ojo, el marco de la tentación y que Dios prueba. Edwin, una muchacha simpática que está allá, creo que se llama Kelly. Y con ella terminamos. Gloria a Dios. Bueno, iglesia, hay algo que normalmente cuando hablamos de la tentación y en las enseñanzas, normalmente se hace mucho énfasis que la tentación pareciera que fuera la mayor lucha en los hombres.
pero nosotras como mujeres también vivimos y enfrentamos muchas luchas. Y no me quiero extender, solamente quiero hacer como una confesión general de diariamente mi persona es tentada para no orar. Soy tentada a no leer la Biblia. Soy tentada a quejarme. Soy tentada al descontentamiento. Soy tentada a perder el tiempo. Soy tentada a enojarme con facilidad. Soy tentada a no sujetarme a mi esposo. Soy tentada a irrespetarle. Soy tentada a dudar muchas veces con facilidad de Dios. Entonces, podría seguir una lista, porque la tentación no es algo de hoy y el otro domingo. La tentación es constante en nuestras vidas. Y cuando decimos que nosotros estamos luchando con el pecado es 24/7, mis hermanos. Siempre. Ahora que se acaba el culto que vamos a saludar, somos tentados a hacer lo incorrecto, a expresarnos de mal manera. Y con respecto a lo que Jonathan comentaba de la pregunta, sin duda en la reforma eso nos ha golpeado y nos ha pasado factura. Un ejemplo claro es lo que vivimos los miércoles. Cuando estábamos en el pentecostalismo o en otras iglesias, fácilmente nosotros no nos perdíamos ni un culto. Estábamos ahí por el activismo, eso lo entendemos. Pero antes no queríamos despegarnos porque queríamos estar allí orando. Pero ahora en la reforma no. Y eso es una lucha de todos porque aquí ninguno queda por fuera. Entonces, es levantar esa voz, sobre todo por el lado de las mujeres, que nosotros también somos constantemente tentadas. Muchas gracias, mi hermana.